Para mí es un privilegio volverles a saludar, apreciados hermanos, amigos, todos los que ven este canal, todas las personas suscritas a nuestro canal, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y hoy tendremos un tema apasionante. Así que gracias a Dios porque usted está aquí, gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra, porque hoy vamos a escudriñar las escrituras nuevamente. El tema que vamos a tratar es Dios cuida a sus hijos en medio de las plagas. Recuerda que estamos viviendo en tiempos de pandemia, en tiempos de epidemia, en tiempos de virus. Vamos a mirar lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios sobre sus hijos en medio de toda esta situación? Bienvenidos. Vamos a tener una oración. Vamos a pedir a Dios que nos dirija, al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Es de gran bendición, Señor, el poder utilizar estos medios para llegar, Señor, con estos mensajes de esperanza, de fe, a cada persona que lo ve, a cada amigo, a cada familia. Pedimos tu bendición, Señor, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, comprender. En el nombre de Jesús, amén. ¿Algún día te has preguntado por qué razón la raza humana ha pasado por diferentes pruebas, por pandemias, por enfermedades y todos los sufrimientos que ha tenido que experimentar el ser humano? ¿Cuál es la razón de todas estas maldades? ¿Cuál es la razón de todos estos sufrimientos? Vamos a iniciar la lectura de lo que enseña la palabra de Dios. El libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 31. Allí en el primer capítulo de la Biblia encontramos un panorama de cómo eran las cosas al principio. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios se demoró creando todo en 6 días. El séptimo día descansó. Pero la Biblia dice que cuando Él terminó de crear, de domingo a viernes, que creó ya el viernes, el sexto día, terminando su obra creadora, dice Dios, satisfecho, vio que era bueno en gran manera. Quiere decir, me quedó bien todo, todo quedó hermoso, porque a Dios le gustan las cosas bonitas. Por lo tanto, cuando nosotros miramos cómo era la tierra, cómo era el mundo, el planeta, antes de entrar el pecado, algo perfecto. El plan de Dios fue un plan perfecto para usted y para mí. El plan de Dios fue un plan sin sufrimiento, sin dolor, sin pecado. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios dice que todo fue bueno en gran manera y ahora estamos pasando por estas situaciones tan duras? En primer lugar, este principio nos enseña que Dios no tiene la culpa de las pandemias, de epidemias, enfermedades y sufrimiento del ser humano, porque cuando Él creó todo bueno en gran manera, le quedó todo bueno a Dios. Y además, si tú sigues leyendo Génesis 2:1 al 3, vas a notar que además de crear todo bueno, nos regaló un día para encontrarnos con Él, para la felicidad plena, que es el día sábado. Así que no había sufrimiento, no había pecado, no había nada de estos estragos que vemos hoy en el plan original de Dios. Tenlo presente. Pero Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron, y la presencia de Jehová Dios entre los entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Escucha bien, el capítulo 13 es uno de los más lamentables de la Biblia, porque allí entra el pecado. Adán y Eva caen en pecado, y la Biblia dice que cuando el ser humano cae en pecado, dice la Biblia, la voz de Dios se paseaba. Dios buscando al ser humano, al hombre y a la mujer, pero ellos estaban escondidos. Así que desde que entra el pecado crea una separación entre Dios y el hombre, y la Biblia dice que Dios de una toma la iniciativa de buscar al ser humano para nuevamente restituirlo a su plan original. Y dice la palabra de Dios que le hizo una pregunta: ¿dónde estás tú? Porque ellos se estaban escondiendo, y recuerda que nadie se puede esconder de Dios, pero Dios respeta nuestra libertad. Por lo tanto, número 1, la entrada del pecado nos muestra que el plan original de Dios era perfecto, pero que entró el pecado y dañó todo. El pecado es un intruso, así como la muerte también es un intruso. Eso no era el plan original de Dios.
Por eso Dios busca al ser humano, por eso Dios insiste que el ser humano no viva lejos de Dios, no insista en la pecaminosidad, sino que se deje encontrar por el Espíritu Santo. Siempre Dios buscando, siempre Dios insistiendo. Pero esta entrada del pecado trajo algunos detalles que se le llaman consecuencias. Vamos a mirar lo que dice Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Escucha bien, dos cosas sucedieron. Entra el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, una consecuencia del pecado es hoy tener servicios fúnebres, hoy despedir a seres queridos, hoy experimentar la muerte por el pecado, no por el plan de Dios. Dios nos creó para que viviésemos eternamente, pero el pecado arruinó todo. Y dice la Biblia que Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La dádiva quiere decir el regalo, un presente, algo que se da sin nosotros merecerlo. Así que entramos en el pecado, en ese problema, pero la Biblia dice que Dios dio la solución por medio de Cristo. Dios dio la solución como un regalo gratuito. Así que en el principio todo era perfecto, pero entra el pecado, entra las consecuencias del pecado, entra el sufrimiento, entra la muerte. En medio de esta situación, vamos a mirar lo que Dios dice en Job capítulo 42, versículo 2. Job capítulo 42, versículo 2 dice: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Es decir, que en medio de las plagas, que es el tema que estamos estudiando, el plan de Dios está por encima de todas estas situaciones humanas. En medio de las plagas, el plan de Dios quiere decir que sobrepasa, que es preservado, que tiene el control de. Por eso la Biblia dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Quiere decir omnipotencia, omnisapiencia. Las plagas no cogen a Dios descuidado, las epidemias y las pandemias menos. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que siempre el plan de Dios va a prevalecer. Por encima de inventos humanos, por encima de catástrofe, Dios sigue al control. Dios sigue coordinando todo, Dios sigue controlando todo para que el ser humano no viva en una catástrofe total, sino que a pesar de las consecuencias del pecado, podamos vivir una forma tranquila con la ayuda de Dios. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 41. Esto dice la Biblia. Entonces sintieron gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Recuerda la historia, Jesús calma la tempestad. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tiene potestad, autoridad sobre la naturaleza. Los seres humanos no la tenemos. Nosotros no podemos decir: deje de llover, no salga el sol, sol detente en Gabaón, calla, enmudece. Nosotros no podemos hacer eso, pero Cristo sí puede. Así que las personas dicen: este verano, un ejemplo, el verano va a demorar 6 meses. Y Dios por allá a los 2 meses dice: hasta aquí fue todo. Porque Dios manda sobre la naturaleza. El invierno, la ola invernal va a demorar 8 meses. Y la parte tecnológica, en parte tienen razón porque alcanzan a mirar toda esa situación. Pero el que manda sobre todas esas cosas es Dios. Así que Dios dice: mis hijos están sufriendo, hay una situación muy compleja por la hora invernal, y de una manda el verano. Apreciado hermano y amigo, Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre la raza humana, sobre la tierra, y es capaz de cuidarnos en medio de las plagas y de las pandemias. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Cuando la Biblia dice: el viento y el mar le obedecen, es en medio de todo Dios sigue al control. Los discípulos pensaban que estaban solos, los discípulos creían que se iban a ahogar y Dios les dijo: no señores, yo estoy con ustedes. Cuando usted esté pasando situaciones difíciles en la vida espiritual, situaciones complejas, pruebas duras, recuerda que Dios sigue con nosotros y que aún el mar le obedece, aún la naturaleza. ¿Cuánto más puede solucionar nuestra situación personal? Claro que sí, confiemos en Dios. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. El Salmo capítulo 33, versículo 11. Salmo 33, 11 dice: el plan de Jehová permanecerá para siempre.
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es decir, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones duras que pasa el ser humano en esta tierra, dice la Biblia que los planes de Dios permanecen. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está guiando todavía a este planeta. Dios tiene las riendas de este planeta Tierra. Quiere decir que Dios, aunque hay mucha situación por consecuencia del pecado, Dios limita el sufrimiento. Dios dice, hasta aquí es. Dios dice, ya esto no es, ya sí y ya no. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que Dios tiene la capacidad de colocarle límite a nuestro sufrimiento, de decir, ya no sufras más, ya te doy la tranquilidad, ya te doy la sanidad, ya estás tranquilo. Ese es el poder de Dios, porque sus planes permanecen para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, apreciado hermano y amigo! Sus planes permanecen para siempre. No se te olvide. El plan de Dios para sus hijos es la dádiva, el regalo, es vida eterna. Siempre será el plan de Dios que tú y yo seamos salvos. Y ese plan va a permanecer para siempre. Pero nuestra tarea es abrirle el corazón a Dios, decirle que tenga el control, entregarle la vida a Cristo para que Él nos cuide y que sus planes permanezcan para siempre. Pero tú en la desobediencia, usted en la violación de mandamientos, estando en contra de los preceptos, normas y todo lo que la Biblia enseña que hay que obedecer, pues ¿cómo van a permanecer para siempre los planes de Dios en tu vida si tú estás tirando para un lado y Dios quiere colocarte por el otro? Dios te está evitando el problema, evitándote el sufrimiento, pero tú te metes por la parte del sufrimiento. Dios te respeta, pero por favor recuerda que Dios quiere lo mejor para ti porque sus planes permanecen para siempre. Siempre Dios tendrá el control de todo, siempre Dios va a seguir guiando a sus hijos a pesar de. Vamos a mirar algo más que enseña la Biblia de la realidad actual en la que vivimos. Romanos capítulo 8, versículo 22 y versículo 23. Romanos 8, 22 y 23 dice la Biblia: sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí en este texto? En su tiempo ya la situación estaba compleja, en este tiempo la situación es ya peor. Quiere decir, la tierra gime, está diciendo la tierra está llena de dolor, la tierra está llena de sufrimiento, la tierra está llena de cosas tan duras para el ser humano que la Biblia dice, nosotros anhelamos la redención, el ya no estar en esta situación difícil, sino vivir en el cielo con Dios, pero en esta tierra vivir nuevamente ya una tierra renovada por la eternidad. La tierra gime, toda la creación gime. Quiere decir, este mundo pronto va a llegar a su fin. Pero mientras eso sucede, en medio del dolor en esta tierra, en medio de todo lo que se dice en la Biblia de gemidos, de dolor, situaciones duras, Dios sigue cuidando a sus hijos. En medio de todo, las consecuencias, recuerda, enfermedades, muerte, pero aún Dios sigue cuidando a sus hijos. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento es consecuencia del pecado. No es el plan de Dios que tú y yo suframos. El plan de Dios es que vivamos eternamente, que tengamos vida y la tengamos en abundancia, que tengamos salud, que seamos cristianos tranquilos, felices con nuestra familia. Pero recuerda, estamos viviendo en un mundo de pecado. Obedezcamos a Dios, estemos de parte del plan de Dios. Que cada día guardar los mandamientos sea una delicia en nuestras vidas y sepamos que Dios cuida de sus hijos aún en medio de las plagas. Aún en medio de todas esas situaciones que el mundo está afrontando hoy, siempre Dios estará cuidando de sus hijos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se haya manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, que la prueba os halle, nosotros que nos halle preparados, para que los que creemos en Dios, para aquellos que confiamos en Dios, que estamos en sus caminos,
la prueba es un agente purificador para prepararnos para el cielo. Porque la Biblia dice, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, la prueba nos enseña a confiar. Las dificultades nos enseñan a depender de nuestro Dios y a creer que en medio de plagas, en medio de enfermedades, en medio de guerras, Dios cuida de nosotros. Nunca nos deja solos. Si nos descuidara un solo momento, el enemigo nos destruiría. Pero el hecho de que tú y yo estemos mirando este mensaje hoy, primero, porque Dios tiene el control. Y segundo, porque Dios te ha cuidado y me ha cuidado a mí hasta hoy. ¿Para qué cuida Dios? ¿Para qué Dios nos purifica? La última parte del texto dice, para que cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, para que cuando Cristo vuelva por segunda vez, tú y yo estemos preparados para el reino de los cielos. Vida eterna. Al lado de Cristo es lo que nos espera, pero aquellos que permanecemos fieles aún en medio de las pruebas. Así que las pandemias van a seguir existiendo, las pruebas van a venir, las enfermedades van a venir, las plagas van a venir, la viruela del mono y toda esa cantidad de cosas que vemos actualmente, pero Dios dice en su palabra que esa prueba solamente sea para glorificar a Dios, que en medio de todo eso sus hijos siguen al cuidado de Dios. Dios sigue al cuidado de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre estaremos bajo el brazo protector. Por eso enfatiza el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En medio de las pruebas duras de esta vida, Dios está allí con nosotros. Los ángeles nos acompañan, siempre está animándonos para que sigamos avanzando en la vida cristiana. Quiero leerte un texto de Evento de los Últimos Días, la página 217. Este texto dice, Dios conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre este mundo. Es decir, es evidente que estamos pasando por pruebas duras en este tiempo final. Y muchas personas serán llamadas al descanso. ¿Por qué Dios insiste en llamar personas al descanso? Para su salvación, para que la persona pueda morir en Cristo y la persona se prepare estando en vida, aceptando a Cristo y cuando Cristo vuelva pueda estar listo para ser resucitado. Pero aquella persona que no acepte a Jesús estando en vida, pues no va a resucitar. Muchos serán llamados al descanso cuando se venga la situación bien difícil, pero saben, Dios tendrá siempre su pueblo preservado. El libro de Job, capítulo 2, versículo 7, narra una de las historias lamentables, difíciles en su forma inicial de lo que la Biblia dice. Vamos a leerla juntos. Job, capítulo 2, versículo 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una maligna plaga, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién envía las enfermedades? ¿Quién es el que causa el sufrimiento? ¿Quién es el que tiene el problema del pecado en esta tierra? Es el enemigo, no es Dios. ¿Por qué Dios me mandaste esta enfermedad? Y por Dios no le ha mandado eso. El que se lo tiene enfermo es el pecado y el enemigo que es el autor del pecado. Por eso la Biblia dice que Job fue herido, pero saben, Dios le advirtió, no le quites la vida. Quiere decir, te advierto que yo sigo el control aún en medio del sufrimiento. Yo digo hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque Dios permite la prueba hasta donde nosotros podamos resistir. Y Job podía resistir esa prueba de serle fiel a Dios. Y que Job no le era fiel a Dios por interés como el enemigo lo acusó, sino porque era leal a Dios, era fiel, era de todo corazón, era una fidelidad sincera, de tal manera que el hombre estaba dispuesto a morir por Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo, a pesar de la prueba, sigamos fieles a Dios. A pesar de que las cosas no vayan bien ante el ojo humano, sigamos creyendo en Dios porque Él tiene el control para que nosotros sigamos avanzando, tiene la sanidad para nuestras enfermedades, tiene la solución para nuestros problemas. Entonces confiemos en Dios, que sí vale la pena. Y sabes, esta historia nos enseña que todo lo que nosotros hemos visto en esta tierra, como las hambrunas, langostas, tsunami, incendios, enfermedades, inundaciones, toda esa lista lamentable que ha causado estragos a la naturaleza y sufrimiento al ser humano, culpa del enemigo y también de las consecuencias del pecado. Así que no le eches la culpa a Dios, que Dios lo único que ha hecho por ti y por mí es cuidarnos.
Lo único que ha estado pendiente de Dios es cómo lo saco de este problema, cómo lo sano de esta enfermedad, cómo le ayudo a pagar la deuda, cómo le ayudo. Siempre Dios está dispuesto a hacer lo bueno por nosotros, pero el enemigo recuerda que está causando estragos. Vamos a leer algo más. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Un texto extraordinario de cómo se encuentra el planeta Tierra hoy. Mira la situación en que estamos viviendo. Romanos 1, 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, el hombre actualmente está lejos del plan de Dios. El pecado separó al hombre de Dios y el plan de Dios era el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero actualmente, según lo que menciona la Biblia, hay desviaciones sexuales, perversiones, alejándose del plan original de Dios. En el sexto día, cuando Dios creó todo, Dios dice en la Biblia que los bendijo. Esa bendición que Dios le dio a Adán y a Eva, quiere decir, le realizó el matrimonio. Cuando Dios realiza el matrimonio y les dice fructificad, multiplicaos, Dios, su plan original siempre ha sido el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el plan de Dios que hayan personas viviendo en unión libre, en fornicación. No es el plan de Dios que hayan personas viviendo en el lesbianismo. No es el plan de Dios que hayan personas viviendo en el homosexualismo, porque esos son perversiones, dice la Biblia en Romanos 1, 26 y 27. Así que el hombre cada día más lejos del plan de Dios. Todo lo que vemos actualmente nos indica que Cristo va a volver y que la tierra está preparada para la venida de Cristo, porque cada día esto va llegando a la copa rebosada de tanta maldad y perversión. Dios al principio dijo, acuérdate del sábado, y el ser humano insiste en guardar el domingo. Dios dice, los muertos nada saben, y el ser humano insiste en consultar a los muertos. Dios dice el matrimonio entre un hombre y una mujer, y el ser humano insiste en desviar el plan de Dios. Ya es hora de que los seres humanos volvamos a la palabra de Dios. Es hora de que los seres humanos reflexionemos que nos hemos alejado del plan de Dios. Por eso la Biblia dice, los hombres con hombres y recibieron gran retribución por su extravío. Es decir, el ser humano está extraviado del plan de Dios. Por esa razón hay tanto sufrimiento. Por esa razón hay tantas consecuencias. Porque el ser humano insiste en estar lejos de Dios. Actualmente muchas de las instituciones en varios países no permiten la lectura de la Biblia, pero sí quieren muchachos de bien, sí quieren muchachos leales, juiciosos, que sean de bendición para la sociedad. Pero ¿cómo si es que no quieren que se les hable de Dios? El ser humano cada día dándole la espalda a Dios. Esa es la decisión de cada ser humano, pero Dios quiere que tú y yo, apreciados hermanos, amigos, seamos fieles a Dios. Que vivamos de acuerdo a su palabra, que le obedezcamos, que nos apasionemos por la obra de Dios y que levantemos en alto sus principios. Por lo tanto, todas las situaciones perversas, todos los pecados, todas las cosas duras que vemos en la vida, consecuencia del extravío del ser humano, consecuencia del ser humano darle la espalda a Dios, porque Dios está allí para ayudarnos, pero si nosotros no nos dejamos, ¿qué va a hacer Dios? Él no puede hacernos hacer las cosas a la fuerza. No puede forzar. No, Dios no es así. Dios respeta, pero ¿sabes? Por eso el extravío del ser humano. Un libro llamado Evento de los Últimos Días dice en la página 14, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Cristo vuelva. Escucha bien. La situación de que Cristo va a volver es real. La segunda venida de Cristo es cierta. La Biblia dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Por eso el texto bíblico afirma, y el espíritu de profecía lo corrobora, grandes cambios están a punto de producirse. Pronto, apreciados hermanos, Cristo va a volver por sus hijos. Pero si tú estás por ahí desviado del plan de Dios, pues te vas a perder. Si tú no te has reconciliado con Dios, no le has entregado la vida a Jesús y te alejas del mal camino, del pecado y sigues a Cristo, no vas a ir al cielo. Por esa razón dice aquí que el temor será tan grande y la angustia
que demorará hasta que Cristo vuelva. Vamos a vivir en tiempos difíciles, entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, pero la única seguridad es estar con Dios, aferrados de Dios, tomados de la mano de Dios, firmes con Dios a pesar de todo. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26 y 27, también describe cómo estará la situación antes de la segunda venida de Cristo, es decir, en la actualidad. Lucas 21, 26 y 27. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Escucha bien, dos características dice la Biblia. Los hombres quedarán sin aliento por temor y expectación. El mundo estará con miedo antes de que Cristo vuelva. El mundo estará con angustia, estará con temor de contagios, de enfermedades, de guerras, de tantas cosas, de terremotos. Todo el mundo estará con miedo, y cuando la gente esté con ese temor, dice la Biblia, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes. Apreciados hermanos, amigos, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena ser fieles a Dios, porque cuando vemos esta situación miedosa en la que está viviendo el mundo actualmente, Dios dice que va a venir pronto por sus hijos. Debemos estar listos, debemos hacer planes, debemos cada día vivir agradando a Dios y no a los hombres. Dejemos la perversión a un lado, dejemos la pecaminosidad y consagrémonos por completo a Dios. Todas las situaciones que vemos son consecuencias del hombre haberse alejado de Dios. Y le reclamamos a Dios y nos enojamos con Dios, pero somos nosotros los seres humanos. Es el ser humano por darle la espalda a Dios. Ya es hora que nosotros volvamos a mirar a Cristo. Volver nuestros ojos a Dios es la clave. Volver por consejo a Dios, al Espíritu Santo que nos oriente a hacer las cosas bien, porque aquí dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá. Pronto vamos a ser testigos oculares del pronto regreso de Cristo. Pero mientras tanto la situación va a ser difícil en esta tierra, y la promesa es que en medio de las plagas Dios cuidará a sus hijos. Pero aquellos que no estén con Dios, aquellos que no la hayan aceptado, aquellos que sigan en la perversión, las consecuencias serán terribles, similares a lo que le ocurrió a los de Sodoma y Gomorra. No quisieron escuchar y tuvieron el pago de su extravío. Dice 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios tiene una promesa que pronto las plagas, pandemias, pestes, epidemias, todo eso se va a acabar. Pronto ocurrirá el final de la muerte. Y la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Dios tiene el poder sobre la muerte. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando Cristo vuelva, todos los que hayamos muerto en Cristo resucitaremos primero. Y va a ser la gran alegría, el gran gozo de estar para siempre con nuestro Dios. El sufrimiento, apreciado hermano y amigo, pronto acabará. Todo esto que nos causa dolor pronto va a terminar en su totalidad. Y Cristo va a ser el comandante, el rey de nuestras vidas, aquel que va a estar con nosotros para siempre. Por esa razón, entrégale la vida a Cristo. Por esa razón, vivamos obedeciendo a Cristo. Dejemos lo que le desagrada a Dios. Nosotros nos estamos preparando para vivir en el cielo. Entonces, ¿por qué escuchamos esa música secular? Entonces, ¿por qué razón seguimos pisoteando los mandamientos de Dios, violando las normas? No, señores. Vivamos de acuerdo a un candidato para el reino de los cielos. ¿Sabes? El conflicto de los siglos, la página 606, dice así: largo o corto el tiempo, no les parecerá más que un momento. La última sensación fue la angustia de la muerte. Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo cuando digan: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, el tiempo que pasarán o pasaremos en el sepulcro cuando hayamos muerto en Cristo va a ser corto, porque cuando una persona está muerta nada sabe. Ese tiempo corto que usted no va a sentir porque va a estar muerto, simplemente cuando nos levantemos, dice este texto,
simplemente va a ser una alegría diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dios tiene el poder, apreciados hermanos, para traernos de la muerte a la vida. La única opción que tenemos es aceptar a Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros leemos lo que la Biblia dice, nos angustiamos, sí, cuando vemos plagas, cuando vemos esta cantidad de enfermedades, pero recuerda, Dios cuida a sus hijos en medio de las plagas y cuando Él vuelva, nos va a resucitar donde ya no va a haber plaga ni sufrimiento y no viviremos eternamente con Dios. ¿Crees que esto es esperanzador? Claro que sí, vale la pena lo que Dios dice. Voy a leerte un último pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Mira lo que Dios nos dice y mira lo que la Biblia dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Unos se burlan y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, pero algunos de los que se habían juntado creyeron. Amén. Varias partes tiene este texto de la Biblia. En primer lugar dice, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de ignorancia, todas aquellas perversiones que tú cometiste, que yo cometí estando lejos de Dios, Dios pasa por alto esas cosas porque estábamos en la ignorancia, pero ya tú y yo conocemos, ya sabemos el mensaje, ya tenemos claros los principios, ya Dios no va a pasar por alto la ignorancia porque ya no es ignorancia, ya es usted insistiendo en la perversión, insistiendo en la pecaminosidad. Ahora manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios. No más personas viviendo lejos de Dios, no más personas promoviendo cosas en contra de la Biblia, no más personas promoviendo cosas en contra de los mandamientos de Dios. No, Señor. Dios dice que está haciendo un llamado a todos que nos arrepintamos, que nos volvamos al plan de Dios, porque Dios quiere salvarnos. Es hora de abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, sea usted el sanador de mi vida, sea usted el salvador de mi vida, sea usted quien guíe mi vida en esta tierra, pero especialmente, Señor, me voy a volver de mis pecados para entregar mi vida a Jesús. La Biblia dice, por cuando ha establecido un día cuando Él juzgará al mundo con justicia. Pronto será el juicio. Pronto todas las cosas serán llevadas a juicio, sean buenas o malas, dice la Biblia. Ese día va a llegar, nosotros debemos estar firmes, debemos estar cada día listos, cada día obedientes a Dios, cada día autoevaluándonos cómo estamos, cada día mejorando en la vida espiritual, porque el juicio es una realidad. Pero si tú estás con Cristo, si yo estoy con Cristo, el juicio no hay nada que temer, porque el abogado y el juez está de parte de nosotros, que es el mismo Cristo. Pero si tú estás lejos de Dios, estás viviendo en contra de lo que Dios dice, promueves eso en tu vida, desobedeces a Dios, dañas tu cuerpo, andas con perversiones, sí debes tener temor al juicio, porque lo único que le espera a esta raza humana que está lejos de Dios se llama perdición y muerte eterna. Pero los que estamos con Cristo nos esperan bendiciones y vida eterna. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué prefieres? ¿Vida eterna o muerte eterna? Pues lejos de Cristo, muerte eterna, con Cristo, vida eterna. La Biblia dice, delante de ti está la vida y la muerte. Pero Dios dice, yo te aconsejo que escojas la vida, y yo le aconsejo a usted, apreciado y amigo, que aceptes a Jesús, que Él sea el dueño de tu vida. Dice la Biblia, y otros decían, ya tú iremos acerca de esto otra vez, es decir, no te vamos a prestar atención. Pero algunos de los que se habían juntado creyeron. Amén. Nunca la palabra saldrá vacía. Algunos creyeron. Algunos se burlaron. Otros decían, no te vamos a creer. Pero algunos creyeron. Algunos aceptaron porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Quiere decir, Dios todavía quiere gente para el reino de los cielos. Y los que estamos aquí somos candidatos todavía. ¿Te gustaría a ti decirte, Señor, en medio de plagas de pandemia, cuida de mi vida? ¿Te gustaría a ti decirle, Señor, en medio de plagas de pandemia, de sufrimiento, seré fiel, obediente a tus mandamientos? En medio de todo lo difícil, Señor, escucharé el llamado que me haces,
que tú estarás conmigo y que yo te entregaré mi vida. ¿Alguien de los que está aquí le gustaría decirle, Señor, sé el sanador de mi vida, sé el salvador de mi vida? Señor, sáname, o Señor, sálvame. Escríbalo allí en forma de un compromiso con Dios. Jesús, te necesitamos en nuestras vidas, necesitamos a Dios. Por lo tanto, todavía hay oportunidad. Aquella persona que no ha aceptado a Jesús, esta es la oportunidad de hacerlo. Ábrale su corazón a Cristo y busca la iglesia adventista del séptimo día más cercana, que con seguridad lo recibirán de una manera cordial para que usted sea bautizado y entregue la vida a Cristo, sea una nueva criatura. Usted y yo que ya fuimos bautizados, es hora de tomar en serio las cosas de Dios, hora de consagrarnos, hora de permanecer fieles y leales a Cristo, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Cristo va a venir, vendrá por una iglesia triunfante, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación y cosas semejantes, dice la Biblia, pero esa perfección la tendremos solo cuando aceptamos a Cristo y su justicia es puesta a nuestro favor. Así que a ti te gustaría decirle, Señor, sé el Dios de mi vida, sé el Salvador de mi vida, sé el sanador. Si ese es tu deseo y es tu compromiso, vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, siempre será un privilegio estudiar tu palabra, que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Es una antorcha, Señor, que alumbra el lugar oscuro, por lo cual no estamos en tiniebla en cuanto a las cosas que han de suceder pronto. Ayúdanos, oh Padre, a cada día a hacer, Señor, tu voluntad, a obedecerte, que guardar tus mandamientos sea delicia, sea alegría, porque amamos a nuestro Dios. Eterno Padre, que en medio de las dificultades, de las pandemias, de las epidemias, de las plagas, usted esté con nosotros. Que su promesa, Señor, sea cumplida, que estas plagas que tocan a esas personas que a ti te desobedecen, que a tus hijos no les llegará, y nosotros creemos en tus promesas. También, Señor, oramos por las personas que aún no se han entregado a Cristo, que esta es la oportunidad, que aún hay esperanza, que todavía se puede, Señor, ser nuevas criaturas por medio del bautismo, Señor, que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Aquellos, Señor, que estamos en tu iglesia, ayúdanos a hacer las cosas bien, a guardar tus mandamientos, a obedecerte, a hacer planes para nuestra salvación y vida eterna. Perdona todos nuestros pecados y danos tu bendición. A cada amigo, hermano que ve estos mensajes, Señor, de este canal, que tu bendición sea con cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado. Deseo a todos que el Señor les bendiga. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Comparte estos mensajes con otras personas. Suscríbanse a este canal Daniel Rocha Ministerio para llegar a más personas y también déjanos tu comentario sobre estos importantes temas y los temas que te gustaría que pudiésemos tratar en el futuro. Me gustaría que hablaran de este tema. Escríbalo allí y lo vamos a tener presente. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos, amigos. Un saludo para todos. Gracias por estar aquí en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde.